Pues muy buenos días a todos, a todas. En este miércoles les damos la cordial bienvenida a una actividad más del Sechimex. El día de hoy vamos a tener el gusto de presentar al doctor Enrique Dussel Peters, que pues es muy buen conocido por todos nosotros. El currículum, pues creo que sale sobrando muchas de las veces, dada la trayectoria del doctor. En este sentido, el día de hoy, pues ya también le damos la bienvenida a todo el mundo a la universidad, deseándoles lo mejor en términos académicos, en términos profesionales y pues mucha salud en estos términos, ¿no? El día de hoy pues se va a inaugurar este ciclo de conferencias, o al menos la primera conferencia del semestre, con la presentación de un libro de recién publicación, coordinado por el doctor Dussel, muy interesante por los distintos tópicos que se manejan y que se titula Los 50 años de las relaciones diplomáticas entre México y China, pasado, presente y futuro. Es un libro, habría que mencionarlo, está en español, pero también se hizo un esfuerzo muy valioso por parte del doctor Dussel para que fuera publicado en chino, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues le vamos a dar la palabra al doctor Dussel, esperando que pueda satisfacer muchas de la curiosidad, de las dudas acerca del contenido de este libro. La mecánica, pues bueno, el doctor ya la sabe, son 45 minutos. Para quizá si hay alguna duda o comentario, al final se puedan intercambiar algunas ideas, ¿no? Entonces, Enrique, pues adelante. Muchas gracias, Sergio. Muy buenos días a todos y todas. Y bueno, muy contentos de iniciar pronto con el ciclo de conferencias. Vamos a tener este semestre un muy interesante y dinámico ciclo de conferencias, como siempre, cada segundo miércoles. En breve estaremos enviando el programa total, ¿no? Pero bueno, contaremos ahí con componentes sobre temas de relaciones internacionales, ciencias políticas, el sistema financiero, también temas de seguridad nacional e históricos, siempre en la relación entre América Latina y el Caribe con China, ¿no? El día de hoy, a ver, voy a compartir la pantalla. El día de hoy, en fin, pues quisiera compartir con ustedes, como adelantaba Sergio, quisiera compartir con ustedes esta muy reciente publicación del Sechimex que coordiné, ¿no? Este libro, como señalaba Sergio, 50 años de relaciones diplomáticas entre México y China, pasado, presente y futuro, ¿no? A ver, se trata de este libro, muy contentos, les puedo asegurar que un enorme esfuerzo institucional conjunto, como veremos en un momento, pero sobre todo yo les diría muy contentos también de que el libro se encuentre disponible en el portal del Sechimex en forma pública, gratuita. Pueden bajarlo mientras estoy haciendo esta presentación o en cualquier momento, ¿no? Es importante recordar que el Sechimex, Centro de Estudios China-México, la Facultad de Economía de la UNAM, pues venimos trabajando desde hace algún tiempo sobre este tema de las relaciones diplomáticas y buscar conmemorar diversos aniversarios en la relación diplomática entre ambos países, ¿no? Ya desde hace más de 15 años publicamos con la Cámara de Senadores este libro de Hacia un diálogo entre México y China. Hace 10 años, ¿no? Se publicó este libro de 40 años de la relación entre México y China, que logramos editar conjuntamente
con la Cámara de Senadores, el Sechimex y el CICIR, una contraparte en Pekín, en China, así como también el último documento, lo hemos hecho en varias ocasiones, el último documento conjuntamente con Agenda Asia y COMEXI, titulado Hacia una agenda estratégica entre México y China, que se publicó en 2018 con 7, 8 autores del sector público, privado, académico y dirigido a la actual administración. Me parece que son antecedentes no irrelevantes, ¿no? Sobre el documento, en fin, yo no puedo más que destacar el enorme esfuerzo que se hizo por parte de la UNAM, la Facultad de Economía y el propio Sechimex, todo un grupo de colegas, asistentes en el Senado de la República y particularmente la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y África, y conjuntamente con la Embajada de China en México, que apoyó mucho en la traducción de un grupo de prácticamente la totalidad de los artículos que se publicaron originalmente en español, ¿no? Iniciamos con este proyecto a mediados de 2021 y el documento en español se presentó el 14 de febrero de 2022 en la Cámara de Senadores. Está ahí en el ciclo conferencias, está ahí el video, los PowerPoints de los diferentes ponentes donde se presentó este documento de nuevo en español. No existía todavía su versión en inglés, que por diversas, en chino, que por diversas razones en fin, se requirió más tiempo de lo esperado, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del documento? Bueno, pues lograr, yo les diría, lograr una reflexión, una evaluación desde una perspectiva muy heterogénea, ¿no? De funcionarios, académicos, empresarios chinos y mexicanos, para conmemorar estas 50 páginas yo les diría, en un espacio breve, ¿no? Como veremos en un momento, son 40 capítulos y 43 autores, ¿no? En algunos casos hay algunos capítulos que se escribieron entre varios autores. Se imaginarán, si cada capítulo hubiera sido de 20, 25 páginas, pues bueno, hubiéramos tenido un libro no de 400 páginas, sino que de un par de miles de cuartillas. Entonces la intención fue la de lograr un grupo de reflexiones entre estos diversos sectores, heterogéneas, diversas, en un espacio relativamente acotado. Los resultados de este esfuerzo entre el Senado, la Embajada de China en México y el Sechimex son públicos, ¿no? Y están en el portal del Sechimex. Un momento. Sobre el propio documento, es importante, y así se destaca también en la presentación del documento, que por supuesto, en fin, la calidad, lo que plantean los autores, etcétera, pues son responsabilidad única del Sechimex y del coordinador del libro, léase yo, ¿no? Esto es muy importante, se podrán imaginar, participan todo un grupo de funcionarios chinos, mexicanos, embajadores, etcétera. No es un documento público, ¿no? Desde esta perspectiva, sino que de nuevo ahí se vierten opiniones diversas con la responsabilidad institucional del Sechimex y mía, ¿no? El documento cuenta con 3 secciones, bueno, a ver, 3 secciones, con 4 secciones. Una primera sección introductoria, como veremos en un momento, y después 3 secciones.
una sección donde se encuentran documentos de académicos, otras de empresarios y una última de funcionarios, de nuevo, siempre chinos y mexicanos. 40 documentos y 43 autores, y el libro en chino cuenta con una selección de artículos. No son 40 documentos, sino que son 37 documentos, prácticamente la totalidad, ¿no? No me queda más que agradecer muchísimo a los colegas, contrapartes del Senado de la República y de la Embajada de China en México, que hicieron un esfuerzo enorme para permitir la publicación de este documento. Y yo les diría, destacaría en términos cualitativos, uno, me parece que no existe por el momento en México un documento para conmemorar los 50 años de esta cantidad, espero que también calidad, pero sobre todo con esta heterogeneidad de opiniones en el sector público, en el sector empresarial y en el sector académico, mexicanos y chinos. Y sobre todo no existe un esfuerzo semejante en América Latina, en China, ¿no? Y con el apoyo de la Embajada de China en México. Se trata en ese sentido de una contribución, me parece a mí, que bastante original, ¿no? Sobre el documento y ya la versión en español, de nuevo, donde la versión en chino es una selección de la gran mayoría de los documentos publicados en español. Yo destacaría entonces, en fin, la introducción cuenta con la participación de 5 instituciones, en fin, me parece que de alto nivel, por parte del Instituto Matías Romero, ¿no? Y bajo la autoría del secretario de Relaciones Exteriores, donde participa también la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, la senadora responsable de la Comisión del Senado que apoyó y participó en este esfuerzo, Cora Cecilia Pinedo Alonso, y los 2 embajadores, el embajador de China en México, el señor Chu Qingqiao, y el embajador de México en China, Jesús Seade. Verán, se trata de un elenco realmente de altísimo nivel, con opiniones diversas, heterogéneas, enfoques diferentes al respecto. Continuamos después en el documento con un análisis, evaluación, discusión académica, ¿no? Y contamos ahí con la participación de 15 capítulos, 17 autores. No quisiera nombrar a cada uno porque pues los voy a aburrir al respecto. Revisen el documento de nuevo con un par de clics, pero yo les diría que el enfoque de los colegas académicos mexicanos y chinos es muy enriquecedor, ¿no? Mientras que algunos colegas como Flora Botton del Colegio de México, por ejemplo, optaron por hacer un testimonio, yo les diría, de su participación personal e institucional en la relación de México y China durante 50 años, ¿no? Otros colegas, como Su Shicheng del Instituto de Estudios Latinoamericanos del CAS, por ejemplo, optó por hacer una evaluación un poco más formal de avances, alcances y retos actuales en la relación entre ambos países, ¿no? Otros colegas, donde invitamos acá a los colegas del Diario del Pueblo, por ejemplo, y de otros medios, lograron
yo les diría, una reflexión muy valiosa, muy enriquecedora sobre estos 50 años desde la perspectiva de una institución de la relevancia como el Diario del Pueblo, ¿no? El Diario del Pueblo, un puente de intercambios entre China y México, entre muchos otros. Entonces, perspectivas muy diferentes, ¿no? Y la tercera sección, hay una introducción, sección 1, sección 2. La tercera, bueno, sección 2, que es la tercera, dado la primera introducción, pues con la participación de 11 capítulos de empresarios, ¿no? Me parece que integrando un grupo muy sustantivo de organizaciones empresariales mexicanas y chinas y algunas empresas, ¿no? Algunas empresas de menor tamaño y otras agrupaciones empresariales con la participación de Fren Calvo Adame, de Agustín García Recci por parte del COMSE, de Amapola Grijalva Vega, también en el Hong Kong Trade Development Council y otras organizaciones empresariales mexicanas, pero también con la participación de Huawei, Bimbo, entre otras, ¿no? Y BAIC, entre otras, ¿no? Entonces, les reitero, un muy nutrido grupo de análisis empresariales, algunas con un enfoque un poco más histórico, otras con un enfoque un poco más actual y regresando. Y por último, la tercera sección del libro, los funcionarios, con 9 capítulos, 9 autores, más varios que ya participan en la introducción, ¿no? Y entonces, bueno, acá logramos conjuntar la participación de varios ex embajadores mexicanos, pero también funcionarios de la embajada de China en México, responsables de temas de comercio, pero también de cultura. Es decir, 40 capítulos, 43 autores, una inmensidad de instituciones que han participado, algunas en forma más reciente, otras desde sus inicios, varios embajadores y académicos haciendo referencia a la totalidad de estos 50 años y en las que han participado en forma personal e institucional, ¿no? Destaco, rescato la idea de un documento con perspectivas heterogéneas, ¿no? Reflexiones sobre el documento y en forma breve, se podrán imaginar, es imposible buscar rescatar el análisis y las principales conclusiones de 40 capítulos. Lo podríamos hacer en un evento con mucho más tiempo, no viene al caso, ¿no? Pero algunas reflexiones que rescataría, ¿no? Por un lado, claramente, 50 años, la relación entre ambos países, la relación diplomática, pero también la relación política, la relación económica, cultural, etcétera, en su extensión y en su profundidad, ha logrado un grado muy significativo de maduración en 50 años, ¿no? Se han creado instituciones bilaterales muy significativas. En realidad son docenas de instituciones entre partidos políticos, entre el legislativo, en el sector académico, pero en el sector, yo les diría estrictamente y en términos formales, yo destacaría la Comisión Binacional, ¿no? Y estos grupos de alto nivel en general y vinculados a temas económicos, empresariales y de inversión, entre otros. Contamos en este proceso de maduración con valiosas instituciones bilaterales, ¿no? Y me parece que también
se ha logrado una creciente riqueza, por decirlo de alguna forma, en el intercambio bilateral, no solo entre los sectores públicos, ¿no? Como estas instituciones bilaterales que me he permitido señalar, sino que también en el ámbito cultural, como lo destacan varios de los colegas en el documento, incluyendo el señor Luo Yun, responsable de los temas culturales de la Embajada de China en México, pero varios otros, ¿no? También Liliana Arzovska del Colegio México, entre otros. Una riqueza en el intercambio prácticamente en cualquier tema imaginable. Acá solo señalo algunos de estos, ¿no? En temas socioeconómicos, en temas de intercambio educativo, académico, en ciencia y tecnología, hermanamientos que se han logrado entre ciudades, etcétera, etcétera. Continuando con algunas reflexiones generales, claramente la mayoría de los análisis destacan también en este proceso de maduración retos que se presentan después de 50 años. Haré referencia a algunos en un momento, ¿no? Me parece que un buen grupo de los análisis y reflexiones invitan, enfatizan, proponen también nuevas prioridades, estrategias y énfasis futuros, es decir, claramente las prioridades en 1972 bilaterales, pues no son las mismas de 2022, ¿no? Pareciera ser que uno de los retos importantes, así lo señalan varios de los análisis, es lograr en el 2022, en fin, un complejo equilibrio entre la relación estrictamente bilateral, México-China, la relación de China y México con América Latina y el Caribe, en instituciones como el foro del foro CELAC China, y a nivel multilateral, donde hay otros actores, como la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Este equilibrio bilateral, regional, multilateral, como veremos en un momento, es crecientemente complejo para China y para México, y donde se presentan en este proceso de maduración un grupo de temas muy diversos, mucho más diversos que hace 50 años, ¿no? Hoy en día temas de medio ambiente, de telecomunicaciones, de comercio, de turismo, etcétera, son temas de la agenda bilateral, entre otros, ¿no? Y para terminar, algunas reflexiones, y destaco el tema personal, ¿no? De nuevo, no necesariamente los 40 capítulos y 40 autores estarán necesariamente de acuerdo con estas reflexiones personales, ¿no? El documento, de nuevo, coordinando este esfuerzo, no puedo ser muy objetivo, pero me parece que es muy enriquecedor con respecto a propuestas en los diferentes ámbitos de la participación de los autores, ¿no? Me parece también que después de 50 años en este proceso de maduración, entre otros de los temas que están en cuestión, es la función de estas instituciones bilaterales señaladas, como la Comisión Binacional, los diferentes GAN, GANE, GANI, en fin, de que requieren de una evaluación, de que requieren de redefinir sus retos, una refuncionalización ante también el enriquecimiento y maduración de la relación bilateral, y en términos sobre todo de una evaluación, ¿no?
cuáles son los avances que han logrado. Ojo, estas instituciones no se crearon en 1972, hace 50 años, la mayoría son mucho más recientes en fin, de 10, 15 años, pero de nueva cuenta tienen resultados de docenas de reuniones, haber priorizado temas específicos, etcétera, y me parece que es un buen momento para lograr una evaluación de los éxitos y logros, y también de nuevos temas que debieran ser integrados ante la crecientemente compleja relación, ¿no? Un tema relevante, evaluación. No se trata de un borrón y tu cuenta nueva, pero sí me parece que es un buen momento para, en algunos casos, refuncionalizar algunas de las funciones de estas instituciones. Me parece de igual forma, y yo les diría en forma autocrítica, que también los sectores académicos y los sectores empresariales debieran iniciar con un proceso autocrítico de evaluación de las instituciones y encuentros bilaterales. En el sector académico existen un grupo importante de instituciones bilaterales, encuentros de rectores, por ejemplo, periódicos, instituciones que se han creado. En el caso de la UNAM, conozco otros del Colegio de México, pero otras instituciones como el Tecnológico de Monterrey, etcétera, que vienen trabajando desde hace varias décadas con contrapartes chinas, que puede ser la Universidad de Fudan, puede ser el CAS, puede ser la Universidad de Pekín, etcétera. Me parece que es un interesante momento también de complejizar la relación, de lograr saltos cualitativos, ¿no? Como hemos venido insistiendo en el Sechimex y la red ALC China, no porque haya más cantidad es mejor, ¿no? Sino que se requiere de mejorar la calidad de la relación académica, ojo, y también de las instituciones empresariales, ¿no? En donde hay un grupo de instituciones regionales latinoamericanas, pero también estrictamente México-China, donde me parece que también es un momento de hacer una evaluación pensando actividades, refuncionalizaciones en el corto, mediano y largo plazo. Después de 50 años y con esta hipótesis de la maduración de las relaciones, ¿no? Claramente la relación entre México y China en estos 50 años ha cambiado en forma muy sustantiva, solo por señalar algunos de los aspectos que se señalan en varios de los análisis del documento, ¿no? La presencia china socioeconómica, política, militar, entre otras, pues ha crecido en forma muy sustantiva. El Fondo Monetario señala a China medida en poder de compra a la economía china como la principal economía desde 2014, ¿no? Entonces es cuantitativamente y cualitativamente la presencia china es incomparable con la de 1972 y no irrelevante, y como lo estamos viviendo coyunturalmente en estos días, la abierta confrontación entre Estados Unidos y China desde 2017. En el Sechimex y la red hemos destacado este concepto de nuevas relaciones triangulares, pues es un elemento muy sustantivo en la relación de México con China, pero ni hablar en la relación de México con Estados Unidos, que hace una diferencia cualitativa de enorme relevancia, ¿no? Otro aspecto en términos de estas reflexiones personales y para comprender también la complejidad de la relación regional de América Latina con China, yo les diría es la discreta presidencia de México en el Foro
A ver, en la CELAC y en el Foro CELAC China, hago referencia sobre todo al Foro CELAC China, donde México tuvo la presidencia durante el 2020 y 2021. Yo les recuerdo, tuvimos acá varias presentaciones en este periodo por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de los funcionarios responsables y encargados del Foro CELAC China, donde incluso a mi conocimiento, hasta el haber finalizado la presidencia, pues no existió algo así como un programa de prioridades por parte del Foro CELAC China, lo cual pues llama la atención. Esto no significa que no se hubiera hecho nada, pero ante la difícil situación de la pandemia en América Latina, pero también la difícil situación y diferencias en opiniones de los países de América Latina y el Caribe. En fin, yo, por poner un adjetivo, plantearía una discreta presidencia por parte de México y una institución, ustedes recordarán en el foro CELAC, perdón, en el Seminario Internacional de la Red ALC China, una de las ponencias magistrales del doctor Yang, planteó la creciente frustración, exasperación por parte de China, en donde instituciones como este Foro CELAC China pareciera avanzar, digámoslo así, mucho menos rápido de lo que la parte china hubiera esperado desde su creación en 2014-2015, ¿no? Claramente hay nuevos temas de enorme trascendencia en el mediano plazo, yo les diría, un tema significativo y que manifiesta varios de estos aspectos señalados antes, como esta nueva relación triangular, la creciente confrontación Estados Unidos y China, es la propuesta de la República Popular China en términos efectivos de firmar un tratado de libre comercio vía el TIPAT o CPTPP, este acuerdo transpacífico, en donde participa México, ¿no? Y que China propuso su adhesión en septiembre del 2021, que por el momento pues no ha recibido respuesta por parte del Tipato del CPTPP y una seria problemática vinculada con el TEMEC. Lo hemos abordado en diferentes análisis recientes, pero simplemente yo les destacaría aspectos muy lejanos. Imagínense la relación inicial de México con China en 1972, con base en un entendimiento político, les diría yo, en ese momento, y una complejidad técnica, comercial y de innumerables temas para empezar a discutir o no un TLC y la adhesión de China al TIPAT o CPTPP, ¿no? Terminaría con 2 o 3 elementos adicionales. De nuevo, destacaría personales en esta discusión sobre los 50 años de la relación diplomática. Me parece que más allá de un tratado de libre comercio entre México y China, ¿no? Me parece que hay un amplio ámbito para no solo discutir, sino que implementar una regularización, yo les diría, de temas aduanales, de cuáles son, de definir los aspectos estratégicos cruciales en la relación binacional y por ello la posibilidad de refuncionalizar las instituciones bilaterales existentes. Me parece que el tema del combate a la pobreza es un tema de enorme relevancia, ¿no? Yo les recuerdo, China ha logrado la erradicación, según el propio liderazgo de China, la erradicación de la pobreza absoluta,
como lo señala Alicia Bárcena y muchos otros en América Latina y en México, la pobreza absoluta ha aumentado en los últimos años, desde el 2020, también resultado de la pandemia. Me parece que acá debiera lograr un diálogo mucho más significativo, no de copiar y pegar, pero los logros de China en este ámbito me parece que debieran ser de enorme trascendencia, y esto por el momento no ha permeado en la relación bilateral. Hay otros temas de comercio, inversión, aduanales, que debieran analizarse con mucho mayor detalle en el corto y mediano y largo plazo, ni hablar del tema del turismo, ¿no? El tema del turismo que antes de la pandemia pareciera lograr algunos avances en la relación bilateral. Yo les recuerdo todos los vuelos directos, ¿no? De China Southern, de Hainan Airlines, de Aeroméxico, todos los vuelos se suspendieron, México-China, ¿no? Ojo, varios de estos vuelos se suspendieron antes de la pandemia, otros durante la pandemia. Contamos con los testimonios en el ciclo de conferencias del Sechimex, en fin, varios de los análisis de estas empresas, ¿no? Pero me parece que es urgente retomarlo. Y por último, me parece que desde una perspectiva bilateral, le hace México-China, México pudiera convertirse en un actor importante, como lo hizo bajo la presidencia discreta de nuevo del Foro CELAC China 2020-2021. México debiera enfatizar, retomar, empujar este Foro CELAC China, y muy concretamente proyectos regionales, ya más allá del ámbito, ¿no? No puedo más que remitir e invitar a la lectura de estos 40 capítulos del documento en español y del documento también en chino, ¿no? Entonces, en fin, yo les recuerdo, están muy invitados a hacer preguntas vía el chat, sugerencias, críticas vinculadas a la presentación. Algunos de ustedes probablemente ya habrán leído el documento. En fin, encantado de recibir algunos comentarios, entre otros, ¿no? A ver, voy a dejar de compartir la pantalla, a ver si lo logro. Ahí está, muchas gracias, ¿no? Entonces, en fin, encantado de recibir comentarios y críticas. Creo que están llegando algunas, y bueno, encantado de que estuvieran acá varios de los autores, Liu Suedong, ¿no? Que participaron en el libro, con participaciones, ¿no? Amablemente, bueno, pues está ya la liga para acceder a los dos libros, ¿no? En español, que se presentó el 14 de febrero en la Cámara de Senadores, y apenas hace, en fin, menos de 2 semanas, el libro en chino, ¿no? Así es que todos aquellos que quisieran mejorar su chino, pues me parece que es una excelente oportunidad, ¿no?
Mira, en fin, les avisamos un poco tarde ahí de la posibilidad de preguntas, pero bueno, a ver, se irán planteando algunas y de nuevo, si no de otra forma, en el corto plazo vamos a subir la presentación y también el PowerPoint, y en caso de preguntas lo podemos hacer por correo electrónico también, ¿no? Nelcy Castillo, ¿qué aspectos, dice, son particularmente relevantes en el ámbito socioeconómico entre ambos países? Bueno, me permití en la presentación ya desde un ámbito más personal, ¿no? Porque de nuevo, podrán imaginarse la heterogeneidad de 40 capítulos, 43 autores, pero me parece que el aspecto institucional bilateral es fundamental y por eso es que me permito sugerir, después de 50 años, un proceso de evaluación autocrítico de las instituciones públicas, pero no solo públicas, sino que también de las académicas y también de las empresariales. Algunas de estas instituciones no existen de nuevo hace 50 años, sino existen hace 10, 15 años, pero me parece que es un buen momento para redefinir, como señalo en la presentación, refuncionalizar algunas de estas instituciones debido a, en fin, temas que hace 50 años no existían, pero que tampoco existían hace 10 años, ¿no? El comercio digital que se ha venido estudiando en el Sechimex, en los cuadernos de trabajo del Sechimex, entre otros, ¿no? Pues es un tema que por supuesto que en 1972 no existía, pero tampoco hace 10 años y no ha sido retomado en forma idónea, ¿no? El tema del turismo, el tema de las aduanas, el tema de la firma de un tratado de libre comercio entre ambos países, pues no ha sido abordado por estas instituciones bilaterales, lo cual llama la atención, ¿no? Esto genera, si no se tratan estos temas en las instituciones bilaterales, esto genera enormes presiones bilaterales, ¿no? Expectativas por parte de China de que, por supuesto, de que México se convirtiera en un promotor en el TIPAT, de la propuesta de adhesión de China, pero como lo hemos venido analizando con mucho detalle, recuerden que de los 11 miembros del TIPAT, solo 2 no cuentan ya con un TLC con China, Canadá y México, ¿no? Eso genera presiones para Canadá y México, miembros del TEMEC, muy sustantivas. Y recordamos, China es el segundo socio comercial tanto de Canadá como México. Entonces, en fin, temas socioeconómicos, yo los diría regularización de la relación. En la presentación señalé algunos aspectos. Me parece que el tema del comercio, de los proyectos de infraestructura y del turismo, entre otros, y ni hablar de la posibilidad de un TEMEC, son temas particularmente relevantes, ¿no? Pregunta Silvia Ortiz, ¿no? De Vanguardia Industrial, la opinión sobre la relación actual entre México y China por el conflicto con Estados Unidos, etcétera, ¿no? Me parece que por el momento México no ha intervenido en este conflicto y me parece que es inteligente no hacerlo en el corto plazo. Personalmente, y bueno, he participado en diversos recientes foros al respecto, me parece que es un conflicto totalmente innecesario, ¿no? Como si faltaran problemas en el 2022 ante la invasión rusa a Ucrania, problemas de inflación, recuperación post-COVID, etcétera, etcétera. La visita de Nancy Pelosi me parece que fue completamente innecesaria, pero, y bueno, la administración Biden ha tratado
de desligarse de esta visita, ¿no? Planteó prácticamente que esto era una decisión personal. Las contrapartes chinas explotaron esto y plantearon que era una visita turística, ¿no? Pero refleja el grado de conflictividad entre ambos países. Yo les recuerdo la exigencia china con todo país que quiera entablar relaciones diplomáticas, como lo hizo México en 1972, pero como lo hizo Estados Unidos en 1979, todos los países aceptan la política de China de una China. Así lo firmó Estados Unidos, así lo firmó México, etcétera, etcétera. Eso significa, en términos concretos, que aceptan que Taiwán es y será parte de la República Popular China, con la excepción estadounidense, cuando se firmó el acuerdo diplomático entre ambos países, con la excepción de que Estados Unidos se reservó la posibilidad de apoyar la defensa militar de Taiwán, como ningún otro país a nivel mundial. En 2022 estamos en elecciones tanto en Estados Unidos como en China, y lo cual implica que en Estados Unidos los dos partidos, el demócrata y el republicano, los dos partidos están de acuerdo de mantener una mano dura ante China, ¿no? Y en China, muy probablemente el presidente Xi Jinping se reelegirá por segunda vez. También hay factores y sectores chinos de mantener una mano dura ante Estados Unidos. Eso lo que significa es que hasta noviembre seguramente podremos vivir escalamientos en el conflicto de Taiwán, donde todos esperamos que no haya eh, horrores por alguna de las partes, pero existen sectores en China, en Estados Unidos, interesados en continuar escalando este conflicto ya militar alrededor de Taiwán, que a mí personalmente me parece completamente innecesario, pero hay actores en ambos países interesados en escalar este conflicto, ¿no? Este, eh, Pregunta Lourdes Marquina, un querido saludo. ¿Qué podría valorarse de los encuentros de rectores? ¿Qué universidades están colaborando y en qué temas? Desgraciadamente ahí, Lourdes, yo, en fin, tengo información incompleta, ¿no? No me queda claro en los últimos años qué instituciones han participado, y no me queda siquiera claro cuántas veces. Por ahí he participado personalmente, el Sechimex, la UNAM, en algunos de estos foros de rectores, pero no en todos. Entonces, es un buen, yo te diría, ejemplo para hacer una compilación de las respectivas encuentros, acuerdos, logros, y no en el encuentro de rectores, en el sector académico, pero también en otras instituciones, de nuevo públicas, privadas y de otra índole, ¿no? ¿Cuáles son las tímidas iniciativas que pueden fortalecer en un, eh, en fin, en el marco de la CELAC? Yo no, solo les recuerdo, y así lo hemos venido estudiando en el Sechimex, en la red ALC China, el foro se ha convertido básicamente en un portafolio de opciones para países latinoamericanos, con o sin relaciones diplomáticas con China. Y bueno, pues ahí algunos países hacen un mayor uso de estos instrumentos que ofrece China, otros menos, ¿no? Eh, este, en fin, iniciativas regionales que se pudieran
fortalecer, pues depende mucho del acuerdo de los respectivos presidentes del foro, pero los acuerdos sobre todo entre los grandes países latinoamericanos, Argentina, Brasil, México, Perú, Colombia, que no se ponen de acuerdo en la relación con China. Nótese en algunos casos la exasperación de China con este foro CELAC China y otras instituciones, ¿no? Salvador Ponce, México tiene necesidad de incrementar el intercambio económico con otros países y con China, dada su dependencia casi exclusiva de Estados Unidos. Yo te recuerdo, tema analizado con mucho detalle, los invito a revisar el portal del Sechimex, las fuentes estadísticas. Hace poco justo actualizamos la información del comercio de México con el mundo, incluyendo China, de China con el mundo, incluyendo México, de Estados Unidos con el mundo, en fin, un esfuerzo muy puntual. China ya es el segundo socio comercial de México desde hace 20 años, ¿no? Desde 2003. E incluso durante la pandemia, la presencia comercial china siguió creciendo, sobre todo en las importaciones. En el 2021, la relación importación-exportación fue de 11-1 con China, ¿no? Entonces, China ya está en el comercio exterior, en inversiones viene creciendo, en proyectos de infraestructura viene creciendo. Entonces, la presencia china es creciente y bueno, el tema en el aspecto económico que tú señalas, Salvador Ponce, pues yo te diría, hoy, el tema es China en septiembre del 2021 propuso a México y a los países del TIPAD un tratado de libre comercio. Este tema no se ha empezado a discutir en México. Yo ahí los invito a revisar varios de los análisis que hemos hecho en el Sechimex y personalmente. Es hiper urgente el inicio de una discusión en México, en la Cámara de Senadores, en Relaciones Exteriores, en la Secretaría de Economía, etcétera, etcétera. Hay varios análisis que hemos hecho que creo que pudieran servir, ¿no? Carla Alvarado, ¿qué se vislumbra para el futuro de las relaciones comerciales entre México y China? ¿Podría haber algún cambio relevante o la podemos considerar como una relación estática? No. A ver, como lo que hemos venido analizando por autores como Liu Suedong y muchos otros en este documento, pero en muchos otros en los últimos 20 años del Sechimex, en ciclo de conferencias, publicaciones, China es probablemente el elemento más dinámico de la relación. Yo les recuerdo, en fin, a principios del siglo XXI, México, a ver, China representaba menos del 1% en el comercio exterior de México. Hoy en día participa con casi el 20% de las importaciones mexicanas. La participación en las exportaciones mexicanas es muy inferior todavía. Entonces, resultado, segundo socio comercial, por mucho el más dinámico en los últimos 20 años, tanto en exportaciones, pero sobre todo en importaciones mexicanas. Entonces, muy dinámico, desplazando a otros socios comerciales, particularmente a Estados Unidos, pero también Canadá, otros países latinoamericanos en cadenas globales de valor específicas que hemos venido estudiando en autopartes, automotriz, telecomunicaciones, calzado, entre muchas otras, ¿no? No puedo más que invitarlos a revisar, ¿no? Entonces, en fin, todo
yo les diría la relación económica México-China bilateral en los últimos 50 años, y ni hablar de los últimos 20 años, es todo menos estática, es lo más dinámico, es el factor que ha cambiado el comercio exterior de México, Asia y particularmente China, ¿no? Iskra Rojo, sobre temas en el medio ambiental. Bueno, pues ahí hay un valioso aporte de la doctora Yolanda Trápaga Delfín, responsable del Sechimex explícitamente con ese tema. Y yo les diría, pues son de los temas que aparentemente en la agenda bilateral pues han sido, por ponerle algún adjetivo, han sido los más tímidos en la agenda bilateral, ¿no? Leía encuentros recientes esta semana entre Brasil y China, ¿no? Y el tema agrícola y ambiental y de sustentabilidad ambiental es un tema en la agenda Brasil-China, no así en la relación de México con China, ¿no? En fin, son de las propuestas que se hacen en el documento, por ejemplo, vía Yolanda, que debieran retomarse cuando antes, anteayer, no pasado mañana, ¿no? Bueno, yo creo haber abordado los principales temas de las preguntas que se hicieron amablemente. Sergio, entonces no sé si estuvieras de acuerdo, pero creo que podemos concluir con la presentación. Sí, pues les damos las gracias a todos. Como ya se mencionó, el libro está disponible en el portal del Sechimex. De verdad, aprovechen esa oportunidad. Junto con la revista Cuadernos de Trabajo del Sechimex hay una muy importante eh, acervo acerca de distintos temas, invitarlos incluso a escribir en la revista también del Sechimex. Y pues estamos de nueva cuenta muy contentos por regresar a la UNAM y pues darle seguimiento a todas las actividades que se vienen en el ciclo de conferencias, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Enrique, y los invitamos de nueva cuenta pues a seguir participando. Hasta luego.